CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 18 de julio de 2012. Saludamos a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com. También a quienes nos ven por Canal 25 a las 9 de la noche y nos escuchan por GD Radio del grupo Dutriz. Este miércoles continuamos con el análisis del rumbo que está tomando el país en el marco de la crisis que se deriva de la controversia entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa y la instalación de un presidente de Corte Suprema que se amparó en una elección calificada de inconstitucional. El caso ha trascendido las fronteras y ahora mismo 2 senadores sugieren en Estados Unidos que se suspenda la asignación de fondos a través de la cuenta del milenio y las visas para quienes están rompiendo el orden constitucional en El Salvador. En estudio nos acompaña Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la IDUCA, para conversar de este tema y desde luego del impacto que esta crisis tiene en el tema de aplicación de la justicia en nuestro país. Benjamín, bienvenido, un gusto. Gracias, William. Bueno, Benjamín, para comenzar, vamos a la parte central en el tema de derechos humanos. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Y bueno, uno, sin ser especialista en el tema de derechos humanos, desde luego, piensa sobre qué implicaciones tiene, por ejemplo, también en los jueces. Ya estamos leyendo en la prensa gráfica, llevamos la posición también de un reconocido juez en este país, juez de instrucción, Arévalo Ortuño, diciendo de que él particularmente no va a reconocer a esta presidencia de Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de Ovidio Bonilla. Es decir, entonces los jueces de repente también pueden comenzar a tomar posición y a la luz de esto me gustaría entonces que reflexionáramos. Bueno, comenzando por el impacto que pueda tener o que está teniendo ya esto en el tema de derechos humanos, hay que señalar que la mejor garantía para la protección de los derechos humanos es instituciones, ¿verdad? Instituciones que funcionan tal cual les manda la ley, la Constitución y las leyes secundarias, y funcionan según los reglamentos que estén haciendo realidad de esas leyes. Y eso por un lado. Por otro lado también se necesita para garantizar la protección, el respeto de los derechos humanos, una ciudadanía que confíe en esas instituciones y que por lo tanto las usa para denunciar cuando es víctima, ya sea de un conflicto entre particulares o con el Estado. Entonces, en ese sentido, el deterioro que se le está causando, ¿verdad?, que va en caída libre a las instituciones en El Salvador y principalmente a la Corte Suprema de Justicia y a la garante de la Constitución, que es la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, tiene un impacto directo en el tema de derechos humanos. Pero no solo hay que quedarse ahí, hay que ver también el tema de lo que impacta en la vida cotidiana de la población y en sus derechos económicos y sociales. Más allá de lo que supongo vamos a hablar adelante, que lo mencionabas en la introducción, William, el tema de lo que Estados Unidos, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, al ver lo que está pasando aquí en El Salvador, en los ámbitos políticos y decisorios de aquel país, y que tienen que ver con la cooperación de ese gobierno hacia El Salvador. Vemos que sin ser magistrados, ¿verdad?, magistradas y magistrados, en la Sala de lo Contencioso Administrativo acaba de ocurrir algo. Bueno, no en la Sala de lo Contencioso Administrativo, sino que quienes dicen ser integrantes de la Sala de lo Contencioso Administrativo y que no son más que 4 personas que han usurpado o que pretenden usurpar esos cargos, entonces ya firmaron una resolución que según ellos es legal y que deja sin efecto el amparo que la Sala de lo Constitucional legítima, ¿verdad?, la que antes presidía Belarmino Jaime, ahora preside Florentín Meléndez, había emitido en favor de la Superintendencia de Competencia. La Superintendencia de Competencia había presentado un amparo porque la Sala de lo Contencioso Administrativo, y quiero ser lo más sencillo posible para explicar, había aprobado un amparo, la Sala de lo Contencioso Administrativo
había declarado sin lugar una multa de la Superintendencia de Competencia en contra de las dos principales harineras de El Salvador, Arinza Claro. y Molsa. Sí, Arinza y Molsa. Arinza y Molsa. Una multa que ascendía a $3.9 millones. ¿Qué se puede hacer con $3.9 millones para aliviar problemas urgentes de la población? Por ejemplo, se me ocurre a mí, ahorita que cayó esa gran tormenta de anoche, ¿verdad? Mitigar los daños que puede haber traído esa tormenta. Pero no, estas tres señoras, y hay que denunciarlas, Roxana Núñez, Loli Claros, Elsie Dueñas y Salomón Padilla, las dos primeras elegidas inconstitucionalmente en el 2006 y la segunda y el tercero elegidos inconstitucionalmente, o sea, por lo tanto no son magistrados, en el 2012 tomaron esa decisión sin estar seguros de que van a durar en ese cargo, ¿verdad? O en el supuesto cargo que ocupan, sabiendo ellos en su interior de que están usurpando esos cargos. Y aún así toman esta decisión favoreciendo a esas dos empresas. Entonces, el daño que le hacen a la población, ¿verdad?, al evadir esa multa, ¿verdad?, está claro, está evidente, en sus derechos económicos y sociales. Ponía como ejemplo los daños que pueden haber ocurrido con la tormenta de anoche, pero así podría poner un montón de ejemplos. Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos en el ciudadano de a pie, ¿qué implicaciones tiene esto? Entonces entremos a la parte ya de aplicación de la justicia. El hecho de que los jueces estén diciendo, bueno, lo más seguro es que hayan algunos que quieran reconocer entonces a Florentín Meléndez, quizás serían la mayoría, pero otros también reconocer a Ovidio Bonilla como presidentes. Entonces, eso, el dilema y las implicaciones que tiene para el ciudadano de a pie. Vamos a una pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Con nosotros en nuestros estudios Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Benjamín decía entonces en la consecuencia directa, bueno, colocaste el ejemplo del segmento pasado sobre lo que ha hecho la Sala de lo Contencioso Administrativo al dejar sin efecto la aplicación. La ilegítima Sala de lo Contencioso Administrativo. Al dejar sin efecto ese amparo. Uh-huh. Entonces, dos empresas. Por lo tanto, no pagan la multa. Entonces no hay un pago de multa en esto, pero vamos a la otra parte. Si fuera legal eso que están haciendo estos cuatro usurpadores. Ahora vamos entonces en la parte ya de lo que puede ocurrir a nivel de los tribunales, que es donde el ciudadano de a pie pues tendrá que acudir en cualquier momento por diversas circunstancias, porque lo acusan, porque se defiende, por lo que sea, pero tendrá que ir a un tribunal. ¿Y qué va a pasar en medio de esto entonces con los jueces? Bueno, yo creo que los jueces tienen la potestad constitucionalmente, son jueces constitucionales. Ellos pueden decidir la inaplicabilidad de una ley, ¿verdad? En cualquier momento, cuando consideren de que esta viola la Constitución. O sea, tienen, digamos, una sombría de carácter constitucional para tomar una decisión de esa naturaleza. Correcto, y pueden hacerlo. Y qué bueno que lo hagan. Yo invitaría que lo hicieran y si es necesario, invitaría que los jueces decentes de este país, que hay montones, son más los jueces honestos, y como esta no es una batalla entre izquierda y derecha, sino que entre decencia y picardía, yo creo que los jueces decentes
si a pesar de eso se empeñan con turbas divinas, ¿verdad? Y rojas, con cerrajeros y todo eso, se empeñan a sostener a una persona que realmente es poco presentable para ostentar el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Constitucional. Y no lo digo porque su manera de expresarse o su capacidad para articular coherentemente varias ideas seguidas en una frase o en un párrafo. No lo digo por eso, lo digo porque ha llegado de la forma que llegó a pretender ser presidente de esa sala, ¿verdad? Por la fuerza, usurpando. Entonces, eso ya lo descalifica para cualquier posibilidad de reelección, no de reelección, de volverlo a elegir para cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Entonces, los jueces tienen esa capacidad. Si a pesar de esa decisión de no aplicar, ¿verdad? O no reconocerlos como miembros de la Corte Suprema de Justicia a los magistrados del 2006, a los que eligieron en el 2006 inconstitucionalmente y a los que eligieron en el 2002 inconstitucionalmente, yo invitaría a los jueces decentes a que ellos tienen la posibilidad de impulsar una huelga de brazos caídos de la judicatura para terminar ya de una vez por todas con este lío, porque este lío va a afectar ya en la vida diaria a la gente. Por ejemplo, William Meléndez es detenido arbitrariamente. Y Benjamín Cuellar, su amigo, ¿verdad? Y además director del IDUCA, ¿verdad? Pone un recurso de habeas corpus, ¿verdad? Yo lo voy a presentar en la Sala de lo Constitucional legítimo, ¿verdad? Que es la que preside el magistrado Florentín Meléndez provisionalmente, ¿verdad? Hasta que la Asamblea Legislativa no nombre un presidente constitucionalmente, un presidente de la Sala. Pero los otros van a alegar que no. Entonces, dependiendo si el juez, ¿verdad?, está reconociendo a Florentín Meléndez o a Ovidio Bonilla, entonces de ahí va a depender tu libertad, ¿o no, verdad?, al presentar yo el recurso de exhibición personal. O sea, afecta realmente. Claro, ya en la consecuencia directa estamos hablando del ciudadano, porque de repente puede haber una especie de desconexión de creer de que toda esta discusión y este debate se está generando en las cúpulas de los partidos. La gente lo dice. Un poco arriba, pero no, yo creo que lo importante es cómo aterrizar todo esto. Es que el debate sí se está generando entre las cúpulas de los partidos, y las cúpulas de los partidos son la cara visible, la fachada de poderes que están ocultos o semiocultos. Y ahí hay de todo, poder económico, lícito o ilícito, ¿verdad? Hay de todo. Hay poderes civiles, militares, etcétera, que están detrás de la captura, de un lado y otro, ¿verdad? Digo, FMLN y Arena, solo que hay que pensar en que esos son simples comparsas, pantallas de lo que está pasando detrás. Quieren apoderarse de la Sala de lo Constitucional para que no podamos tener capacidad de presentar recursos de inconstitucionalidad, de amparo, de exhibición personal, dependiendo de las arbitrariedades que sea quien tenga es copada de esas instituciones. Y el hecho de que no se investigue la corrupción porque hay una Corte de Cuentas controlada por una u otra fracción, uno u otro bando, ¿verdad? Una Fiscalía General de la República que no investiga la corrupción, entonces ahí tenés la cerradura, la tapadera para que la corrupción y el crimen organizado en este país puedan seguir adelante. Entonces, como lo han hecho, y consolidarse y terminar mandando plenamente en este país. Entonces, es necesario que la Sala de lo Constitucional tampoco esté, ¿verdad?, funcionando como ha funcionado con la Constitución en la mano. Ese es lo que está detrás de todo este asunto. Entonces, si la corrupción sigue y crece con libertad, al tener atrapadas sin salida estas instituciones, entonces esos dineros del Estado que se roban los corruptos, que Mauricio Funes dijo que no le iba a temblar la mano para meterlos a la cárcel, y que ahora su superintendente de competencia es el primero que sufre las consecuencias de lo que están haciendo estos usurpadores. Entonces, esos corruptos van a robar más dinero del Estado, y ese dinero del Estado deja de invertirse en educación, en vivienda, en salud, en generación de empleo y en seguridad, ¿verdad?, por citar las más importantes. Y eso afecta la vida diaria de la gente. De acuerdo, vamos a otra pequeña pausa comercial y regresamos. Sí me interesa que entremos un poco más también en el tema siempre de los jueces. Entonces, por la parte que planteaba Benjamín, de que
si ellos pueden tomar una decisión en la aplicación de la justicia en términos constitucionales. Vamos a una pausa, volvemos. Ujú. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Benjamín, vuelvo entonces sobre el punto que planteamos en el segmento pasado. La aplicación de la justicia en manos de los jueces, finalmente son ellos los que van a decidir a quién corresponden. Sí, lo que... Pero bueno, el asunto es que esto también en un momento determinado puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, es decir, por el ejemplo que colocabas antes de un recurso, ¿qué sería? Una exhibición personal, exhibición ¿no? personal, un habeas corpus. Un habeas corpus. Entonces, pero los jueces pueden también influir en este momento entonces. Son determinantes los jueces, ¿verdad? Y por eso digo, yo creo que a estas alturas de la historia de la justicia en El Salvador, estamos viendo o estamos sintiendo vientos que soplan, vientos nuevos que están soplando. ¿Por qué? Porque muchos de estos jueces tienen una formación más moderna, ¿verdad? Tienen mayor libertad porque el conocimiento, ¿verdad? La información da más poder. Y estos jueces, yo lo que creo que tienen que aprender, al igual que ocurrió en Chile, en Argentina, en Uruguay, es que tienen ese poder, ¿verdad? En Chile lo descubrieron los jueces y eso no lo digo yo, lo dice Roberto Berretón, un viejo amigo de los decanos de la defensa de los derechos humanos en América Latina, dice que los jueces en Chile se dieron cuenta de que eran jueces cuando Garzón, ¿verdad? Detuvo en Londres a través de las alertas rojas, que ya sabemos la historia de las alertas rojas aquí en este país. Ahí fue que los jueces dijeron, bueno, nosotros podemos hacerlo. Y por eso la justicia chilena pidió que lo enviaran a Pinochet a Chile para juzgarlo en Chile. Entonces yo creo que cuando los jueces comienzan a descubrir que tienen esa potestad y que no pueden aplicar, o sea, realizar actos que violen la Constitución, y por eso tienen que declarar la inaplicabilidad de determinada ley, por ejemplo, o en este caso no reconocer a Ovidio Bonilla como presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque no lo es, porque hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que es de estricto cumplimiento y que no admite apelación. Entonces yo creo que la clave estaría en los jueces, en la judicatura. Ahora, pero bueno, lo que tenemos en todo caso es que continúa el tema de no sé si es la palabra más adecuada, pero el tema de ingobernabilidad, es decir, el deterioro de la institucionalidad. Es decir, ¿cómo se para todo esto, Benjamín? Yo creo que ingobernabilidad en El Salvador ya había desde antes. Sí, nos atenemos a un Estado que tiene que recurrir a capellanes, castrenses, exguerrilleros cercanos los dos al ministro antes de la Defensa Nacional y ahora de Justicia y Seguridad Pública, un país donde la gente sale por las mismas razones de siempre, hambre, sangre e impunidad, sale del país a buscar eso que no tiene aquí, eso que no encuentra acá, condiciones de empleo digno, seguridad, ¿verdad? Y justicia. Entonces, eso ya podría señalarse como signos de ingobernabilidad en un sentido más amplio de la palabra. Pero lo que estamos viendo aquí es que
a nivel de instituciones hay un caos que todavía la gente no alcanza a percibir que le afecta a su vida diaria. Cuando eso se conecte, ahí sí puede haber ya más allá de la ingobernabilidad de este país, ¿verdad? Que es un Estado que falla, no les gusta que le digan que es un Estado fallido, bueno, pero que falla en seguridad, falla en economía, falla en impartición de justicia, falla en defensa del medio ambiente, protección del medio ambiente, falla en todo. Entonces, cuando se conecte ese caos que están provocando y que ya va en caída libre, lo decía yo al principio, en materia de instituciones, con una realidad dificilísima para la gente, ¿verdad? Entonces, y que se agrave más por las consecuencias de lo que están haciendo estos señores, entonces yo creo que ahí sí hay que tener cuidado, porque este camino ya lo recorrimos y ya sabemos cuál es el destino, Willy, ¿verdad? Sabemos que es el precipicio, ¿verdad? Y entonces yo creo que el deber de la gente, a la que ahora le dicen arenera, ¿verdad? Porque Arena, ANEP, FUSADES y la Cámara de Comercio son menos en la lista de toda la gente que se está oponiendo dentro y fuera del país y todas las instituciones que están oponiendo dentro y fuera del país. Ayer hubo una reunión de organismos de derechos humanos sociales de América, de las Américas en Washington, y el caso salvadoreño se abordó, era para tratar sobre el tema del deterioro del sistema de protección de derechos humanos en la OEA, y que el responsable de esto en gran medida se llama José Miguel Insulza, el que estuvo la semana pasada legitimando a Funes con esa su política de seguridad que cuando les conviene la acepta, cuando no les conviene no. Entonces, en ese marco, en esa discusión en Washington, las organizaciones de derechos humanos de América discutieron el caso salvadoreño como un posible caso, o el tercer posible caso de golpe, o el primero de autogolpe del siglo XXI en América Latina, ¿verdad? Y yo creo que sí hay que verlo. Entonces, insisto, la mayoría populares en El Salvador viven en condiciones precarias, ¿verdad? En materia de económica y social, de seguridad y de justicia, ¿verdad? Pero esto que están haciendo con las instituciones puede agravar eso, ¿verdad? Y eso puede llevarnos a situaciones insostenibles, inmanejables. Ahora, sorprende el nivel de radicalización que se está planteando en los discursos incluso, porque de repente uno escucha que se coloca, por ejemplo, a la Universidad Centroamericana, a ustedes como IDUCA, se les coloca, FUNDE, por ejemplo, también, o sea, que nadie dudaría de las credenciales de todas estas instituciones, pero se les está ubicando a la par de la ANEP y a la par de FUSADES, y se quiere decir de que prácticamente está planteándose que ustedes son de derecha. Ayer escribió incluso se les está señalando como traidores. ¿Traidores a quién? A las mayorías populares, a las víctimas, ¿verdad? ¿Quiénes son los traidores? Los que decían en agosto del 2010 que, frente a una sentencia de la Sala Constitucional, que la Constitución de la República establece la separación de funciones de los diferentes órganos del Estado, y en ese orden las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia deben ser cumplidas. Segundo, ninguna diferencia, desacuerdo o crítica a los criterios de interpretación utilizados por la Sala de lo Constitucional dan derecho a iniciar procesos de remoción de magistrados, como ha sido manejado por algunos funcionarios judiciales y políticos. Tercero, cumplir la Constitución de la República y la sentencia de la Sala Constitucional serán los criterios con los cuales el FMLN adoptará a la hora de legislar y suplir los artículos señalados como inconstitucionales. Agosto del 2010. ¿Quiénes son los traidores? A mí que me digan traidor, yo sigo manteniendo la acusación sobre Alfredo Cristiano, el presidente del COENA, junto con el padre Trojeira, aquí en la Comisión Interamericana y en la Audiencia Nacional de España, por su participación en la masacre de los jesuitas, y sigo señalando con el dedo a Rodolfo Parker, ese que está con Cifrido Reyes, levantándole la mano a alguien que parecía el campeón de minimosca, de boxeo minimosca, con Francisco Merino, que era vicepresidente de la República cuando asesinaron a los jesuitas y a Julio Elba y Celina Ramos. Del FMLN nunca nadie nos apoyó en este caso. ¿Quiénes son traidores? Ya, vamos a la pausa comercial, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas,
Veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, Benjamín, hemos hablado sobre el enfoque estrictamente en el tema de derechos humanos, de aplicación de la justicia, de lo que puede ocurrir para ciudadanos de a pie en este país si esta situación continúa, pero ya hay otras situaciones que se están generando. Por ejemplo, 2 senadores norteamericanos, un republicano. Perdón, antes, William, también hemos hablado de traidores o consecuentes. Yo solo quiero terminar con esto, William. O sea, el tema de los derechos humanos de las víctimas, ¿verdad? Y esta sociedad, en su mayoría, es víctima de un modelo económico, de un modelo político, de un modelo social, ¿verdad? Que le daña su calidad de vida totalmente. Y entonces, en el centro están las víctimas para nosotros. Para otros, ¿no? Ya vimos que no. Y ahí no hay colores políticos, no hay ni derecha, ni izquierda, ni ricos, ni pobres. Son víctimas aquellos que han sufrido atropellos por parte del poder. Eso estamos claros. Y eso nos hace no perdernos, ¿verdad? Y entonces por eso no invocamos ni a Ellacuría ni a Monseñor Romero en vano, ¿verdad? Porque nosotros tenemos claro por qué esa gente trabajó y no tenemos por qué andarlos mencionando. Hacemos nuestro trabajo y ya. Bien. Bueno, entonces vamos a ver a la otra etapa, porque como esto va teniendo ciertamente está ocurriendo como una especie de escaladas, ¿no? Lo que hemos visto ahora, por ejemplo, al día de ayer, 2 senadores, decía un senador republicano y otro demócrata, que uno normalmente puede ver a los republicanos porque dicen, bueno, los republicanos más afines a la derecha en El Salvador, del Partido de Arena, si quieren, puede que tengan una reacción quizás natural en medio de una crisis como esta y ubicarse de ese lado, pero ya cuando vemos a 2 senadores, demócratas y republicanos juntos, diciendo recomendando más bien ya de que el gobierno norteamericano considere la entrega de fondos a través de la cuenta del milenio, incluso advirtiendo de que se suspendan visas a quienes están promoviendo el desorden inconstitucional en el país, tiene también implicaciones directas, porque estamos hablando de fondos. Estados Unidos ya ha dado más de $460 millones en la Fomilenio 1, se está hablando de Fomilenio 2 para el próximo año, y bueno, ayer mismo incluso quienes forman parte de la Socios para el Crecimiento, que son un grupo de empresarios muy reconocidos en el país, también se han reunido con la embajadora el día de ayer por la tarde. Es decir, hay bastante movimiento alrededor de eso, implicaciones económicas e internacionales, Benjamín. Yo creo que Estados Unidos históricamente ha jugado un papel, lo voy a decir así, decisivo en la política interna salvadoreña, ¿verdad? Y no hay ningún presidente de El Salvador, ni ¿verdad?, que decía que era del cambio, ¿verdad?, que no haya estado plegado a los dictados de Estados Unidos, ¿verdad?, en la guerra contra el narcotráfico, en el TLC, en todo, ¿verdad? Quizás más. Pero bueno, El Salvador para Estados Unidos desde 1980, creo yo que fue que se elaboró el documento de Santa Fe I, que era la Biblia de la administración Reagan, por decirlo de alguna manera, el catecismo de la administración Reagan. Ahí se planteaba que El Salvador iba a ser la trinchera donde iban a terminar con el avance del comunismo internacional. Y por eso nos tocó ser el escenario de la guerra más cruenta en América Latina, ¿verdad?, la guerra moderna más cruenta en América Latina. Y Estados Unidos le metió el dinero que quiso a El Salvador. Y de ahí en adelante El Salvador ha sido el modelo que Estados Unidos ha presentado, por ejemplo, en Afganistán, para pacificar y democratizar ese país, ¿verdad? Y El Salvador es la joya, ¿verdad?, o el rubí de Estados Unidos en la corona imperial, ¿verdad?, como ejemplo de cómo un país sale de la guerra, domestica una insurgencia, ¿verdad?, ahora está en el poder y hace lo que quiere. Entonces, ahorita, y hace lo que se le ordena, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿será que los vientos del sur, ¿verdad?, del socialismo del siglo XXI ha entusiasmado
a los dirigentes de la cúpula partidista, y dentro de esos vientos del sur y del socialismo del siglo XXI vienen olores a billetes, ¿verdad? Y a petróleo y a otros intereses, ¿verdad? Y emergen nuevas riquezas o nuevos poderes económicos. Entonces hay conflicto, ¿verdad? Entonces Estados Unidos no quiere perder su modelo, por lo tanto va a tener que intervenir, y yo creo que lo hizo sutilmente, ¿verdad? El 3 de julio, en la celebración de la independencia de Estados Unidos, ¿verdad? Ahí se vio un acto en el cual subió el Hermino Jaime y Sigfrido Reyes a la tarima con la embajadora, ¿verdad? Uno fue aplaudido, el otro fue chiflado, ¿verdad? Ya se imaginarán quién. Van a decir que porque estaba en la cueva del imperio, pero no, ahí había de todo. Bueno, eso por un lado, pero el sentido común, el derecho a especular, cuando no hay información, ¿verdad? Hay que especular, o cuando la información que se tiene es mala, es un derecho a especular. Entonces yo supongo que la embajadora se reunió con los partidos políticos estos para decirles, miren, no freguen, nos están fregando el modelito. Esa es pura especulación. Pero lo que sí es cierto es que después, cuando ya no hicieron lo que tenían que hacer con la agenda de país, entonces ya la embajadora Ponte apareció públicamente diciendo, y ahora sí ha llegado al extremo de ver lo que está pasando en Estados Unidos, en el Senado. ¿Qué tan grave es esto? Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿qué tan grave es? Porque, bueno, uno puede observar siempre en estas crisis ocurren situaciones bastante como patrones. Primero son como las declaraciones públicas, los pronunciamientos. Antes están las declaraciones, las reuniones que privadas, no salen, sí. Digamos que son como la gestión diplomática. Ajá. Luego vienen pronunciamientos públicos. Si eso sale bien, ya no hay pronunciamientos públicos. Exacto, pero bueno, ya vimos pronunciamientos públicos y ahora ya se escaló hasta, bueno, ya hay eco en Estados Unidos. El Washington Post y otros periódicos de mucha influencia lo han retomado. Entonces, ¿cuál es la ruta que llevamos? Vamos a una pausa, regresamos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Benjamín, pero bueno, entonces estamos viendo sí que hay un planteamiento a nivel internacional y no solo, bueno, hemos hablado de Estados Unidos, pero en esto ya se pronunció la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que bueno, ¿quién puede suponer entonces que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también responda a los intereses de ANEP, de las demás gremiales o gente de derecha? O sea, luego la Unión Europea tampoco puede estar respondiendo a eso, sin embargo se han pronunciado y ahí ha llamado la atención, porque en los pronunciamientos, en todos los que hemos escuchado, Benjamín, están utilizando la palabra de que se resuelva esto a la luz de lo que establece la Constitución de El Salvador. Ni en ningún momento se ha escuchado de que hay que esperar lo que diga la Corte Centroamericana de Justicia o algo por el estilo. Están hablando de que se resuelva a la luz de los canales o los mecanismos que da la misma Constitución de la República. Nadie puede alegar que las sentencias de la Sala Constitucional hayan tendido para un lado o para otro, ¿verdad? Por eso yo leí el comunicado del FMLN, de la Comisión Política del FMLN del 10 de agosto, o por ejemplo amparó a Chafik Handal, el FMLN Lorenzana aplaudió y dijo que había que obedecer las sentencias de la Sala Constitucional cuando declaró inconstitucional el nombramiento de Julio Moreno Niñez en el Tribunal Supremo Electoral apenas en mayo del año pasado. O sea, eso está claro, ¿verdad? No pueden decir que es de arena, ¿verdad? Que la UCA, ya lo platicamos, sea de arena, ¿verdad? Tampoco lo pueden alegar.
que la Iglesia Católica o que la Alianza Evangélica, que la Facultad de Humanidades de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? No estamos hablando de la Matías Delgado o del ESEN. Pero fuera del país, nadie puede alegar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sea partidaria de Arena, cuando hay sentencias, informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la de la masacre de la UCA, Monseñor Romero, y más, que el Estado salvadoreño no ha cumplido, principalmente en los gobiernos de Arena, ¿verdad? Francisco Flores fue el que dijo de que las recomendaciones de la Comisión Interamericana, como le afectaban en ese momento, porque había que derogar la ley de amnistía e investigar a los responsables de la muerte los responsables de la masacre en la UCA, por seguir con ese ejemplo, dijo de que esas recomendaciones eran simples recomendaciones y por lo tanto no las iba a cumplir. Ahí pudo haber dicho Francisco Flores, es que esa comisión es del FMLN, está con el FMLN, porque quiere que se juzguen a los responsables y quiere atentar contra los militares y el ejército, etc. Para discurso el papel aguanta con todo, ¿verdad? Si hasta en el baño hay. Entonces yo creo que es necesario darse cuenta de que ese discurso, ¿verdad?, ya no se sostiene, mucho menos que un embajador demócrata sea parte de esto, sea del FMLN, sea de Arena, ¿verdad? Sí pueden, como bien decías, alegar de que hay afinidad entre los republicanos, pero, o sea, yo realmente creo que ese discurso ya no cabe más que en la mente de aquella militancia que o está aplaudiendo eso, o aplaudiendo a la violación de la separación de poderes cuando está Sigfrido Reyes y Francisco Merino en la calle levantándole la mano a Ovidio Bonilla, insisto, que parecía campeón Minimosca después de ganar la pelea, y cuando la agarraban de las manos. Una militancia que por clientelismo, porque necesita el trabajo, porque tiene hambre, ¿verdad? O una militancia que la han acostumbrado a que solo lo que diga el partido, ¿verdad?, solo el partido piensa y tienen que respetarse el pensamiento único. Yo no digo que la gente no piense, pero que la han obligado a respetar el pensamiento único de la dirigencia del partido. Benjamín, pero entonces estamos en una ruta bastante compleja, digo, en términos de lo que puede significar de aislamiento para El Salvador. Yo creo que esto se va a resolver, ¿verdad? Ya está llegando a un punto en el cual, yo me acuerdo, lo decíamos fuera de cámaras, de Eduardo Peñate Polanco. Yo no sé si la gente se acordará. A mí me tocó ser protagonista de esa lucha para que Eduardo Peñate Polanco, procurador de derechos humanos, nombrado, a pesar de tener más de 30 denuncias y algunas condenas en la Corte Suprema de Justicia y en la Procuraduría de Derechos Humanos por violación a las garantías judiciales y al debido proceso, porque había sido juez y magistrado de Cámara, fue nombrado a pesar de eso y con los votos del FMLN, creo yo que para evitar que pasara lo que había pasado con la procuradora anterior, Victoria Marina Velázquez de Avilés, una mujer que quiso hacer e hizo bien su papel. Entonces no había que arriesgarse. Eso es lo que está pasando ahorita también. Una sala de lo constitucional que ha hecho bien las cosas, entonces no hay que arriesgarse. El poder no se puede dar el lujo de arriesgarse. Entonces nombran a esta persona. Peñate Polanco, después de todas las presiones, no de la Embajada de Estados Unidos, no de los senadores, no de la Cámara de Comercio, no de la ANEP, sino que de organizaciones de derechos humanos, de medios de comunicación y la cooperación internacional sueca, porque había amenazado a un cooperante sueco, tuvo que renunciar al año y medio. Yo, el escenario que miro es que dentro de un ratito, Ovidio Bonilla va a estar renunciando, ¿verdad? Y probablemente los otros también con él. ¿Para qué? Para que se resuelva esto y que el FMLN salga en caballo blanco, diciendo, renunció, entonces hay que elegir otra vez. Porque aquí hay que poner orden, pero no se va a poner orden en la superficie. O sea, esto va a ser una salida a este problema. Pero al igual que con el 743 el año pasado, estos que quieren apoderarse de las instituciones claves para la investigación de la corrupción, crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico, violaciones de derechos humanos en el pasado, etcétera, ¿verdad?, que quieren que eso, ¿verdad?, no ocurra, ya sea todo o parte de eso, van a seguir luchando. Y además estamos en campaña electoral. Y no, ya después de haber visto esto, no nos espantemos de que podamos estar frente a la posibilidad de fraudes electorales. 2014 y 2015. ¿Y eso por qué? En la medida en que pueda, por la influencia política que pueda haber entonces sobre la Corte Suprema de Justicia. Por el control. Y por la falta de independencia de una Corte Suprema de Justicia.
Yo creo que estoy hablando de la presidencia de la República y del Congreso en 2014 y en el Congreso en la Asamblea Legislativa en el 2015. Exacto. ¿Por qué? Porque hay que controlar, o sea, esta batalla sigue, ¿verdad? Esta batalla no termina acá mientras no aparezca el principal protagonista, que se llama pueblo salvadoreño, y que no es ni el FMLN, ni la militancia del FMLN, ni la militancia de Arena. Es la gente que está sufriendo las consecuencias de todo el daño que le están haciendo a las instituciones estos dos partidos. O sea, ¿pero qué es eso? ¿Una especie de pronunciamiento de la gente en las calles? ¿O a qué puede derivar eso? O sea, yo creo que el protagonismo de la gente tiene que nacer desde abajo y desde adentro. Empezar a organizarse, ¿verdad? O sea, dicen la gente no tiene chance, anda viendo qué comer y que no la maten. Así pasaba hace 40 años o hace 50 años en El Salvador. Y se organizó la gente y luchó. bueno, hacemos una pausa comercial, regresamos. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. A ver, Benjamín, de todo lo que hablamos planteabas el tema de conciencia social. Al final es eso, o sea, en qué momento la ciudadanía adquiere ese nivel de conciencia social, de responsabilidad social y dice incluso participar en las calles. Y hablamos en el corte comercial, lo que ocurrió la semana pasada cuando este movimiento de los de blanco salieron a las calles, fue estimado de 35,000 personas. Si uno hace en términos comparativos a lo que movilizó el FMLN el día de ayer o anteayer, más bien el domingo, o sea, tampoco, incluso en términos de números, no dan esas proporciones. Y sorprende un poco de ver el término de convocatoria de la gente. O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué en un momento determinado podemos ver más gente entonces de un lado manifestándose y no en el otro sentido? Yo creo que aquí está surgiendo algo que hay que ponerle atención, ¿verdad? Más allá de Arena y del FMLN, que han querido montarse y van a seguir queriendo montarse, ¿verdad?, en causas justas y legítimas, para su provecho y el provecho de sus amos, ¿verdad?, de sus patronos. Yo creo que es claro de que aquí está apareciendo ese nuevo protagonismo que te digo, incipiente si querés, ¿verdad?, con jóvenes que cometen errores, pero que echando a perder se aprende, dicen en México, ¿verdad? Entonces yo sí creo que eso hay que fomentarlo, ¿verdad? Hay que ganarle a los partidos políticos. Mucha de la gente no sale a la calle no solo porque no tenga que trabajar, ¿verdad?, tenga que rebuscarse para trabajar, que es el pueblo, ahí que no me digan que estaba el pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño estaba trabajando, buscando trabajo, ¿verdad? Pero así pasaba antes, ¿verdad?, también en aquellas grandes manifestaciones. William, el 22 de enero de 1980 habían más de 200,000 personas en las calles de San Salvador, ¿verdad?, sabiendo que iba a haber represión, hubo represión, ¿verdad? Y ahí estaba esa gente, que habrías acarreado, ¿qué?, 20,000, 30,000. Claro, habían más de 200,000 gentes en condiciones de esas que te estoy planteando. Entonces, yo creo que eso se puede volver a retomar. Y hay que retomarlo con un sentido de país, no de partido. Y por eso yo creo que se puede ganar la partida. Hay que trabajar abajo y adentro. Eso es necesario. No hay que tener como meta la elección, sino que la nación. Hay que crear nuevos liderazgos.
Ya los liderazgos están gastados. Hay mucha gente que no sale no solo por el trabajo, por que no tiene dinero. Hay gente que sale porque ya no confía en nadie, ¿verdad? Ya no tiene esperanza. Si hay una víctima mortal de todo lo que está pasando en este gobierno, ¿verdad? O agonizante, es la esperanza, ¿verdad? Porque este gobierno con su discurso se ha encargado de matarle la esperanza o lesionarle la esperanza a mucha gente. Pero hay que recuperarla, volteando a ver a dónde está la verdadera esperanza, en la misma gente. Benjamín, pero bueno, hablabas de los 80, de esas manifestaciones de aquel momento, eran protestas clarísimas de gente de un pensamiento de izquierda, progresista, bueno, había de todo ahí, pero era en contra de lo que estaba haciendo la derecha. Si le ponemos esas etiquetas así de derechas contra la derecha, digamos, en la oligarquía y todos esos términos que se pues sí, son los que tenían en sus manos las riendas de la. Bueno, pero hoy lo que estamos viendo son movilizaciones diferentes, o sea, porque hoy ya vemos al FMLN en el poder. Es que sí. O sea, ¿qué es lo que pasa ahora entonces? Si algo ha traído al siglo XXI, a la política del siglo XXI, si algo le ha traído, es que ya no hay socialismo por el que se luchó, capitalismo contra el que se luchó. Ahora lo que hay en política es cinismo, ¿verdad? Entonces que no se etiqueten como de izquierda o como de derecha. Si ves a Sigfrido Reyes a la par de Francisco Merino, ¿verdad? Y de Rodolfo Parque, y del otro señor, ¿cómo se llama? Mario Tenorio, y ahí Damián Alegría, y Lourdes Palacios, ¿dónde está la izquierda y dónde está la derecha? Que me digan que eso es patriotas, porque así dijo, aquí no hay partidos políticos, aquí estamos los patriotas, entonces nosotros somos traidores a la patria. Bueno, por favor, yo, si eso es así, me enorgullezco de ser traidor a esa patria que están manoseando, a esa patria que ellos dicen tener, ¿verdad? Y ser representantes. Yo soy patriota, pero por la patria de las víctimas que quieren dejar de ser víctimas. Así. Bueno, pero ¿en qué momento es que comienza a ocurrir esto en el FMLN, Benjamín? Mira, yo sostengo, ahí se enojan conmigo, ¿verdad? Yo me remonto al FMLN de 1980 y yo creo que hay que tener en cuenta, y eso la gente joven sobre todo no lo sabe, el Partido Comunista había que andarle rogando para que se incorporara a la lucha armada, ¿verdad? Y ahora el Partido Comunista es el que se presenta como el gran revolucionario. O sea, son cosas de la vida. Entonces, yo creo que la génesis de todo esto viene desde ahí, pasa por 1981 cuando hay una ofensiva y no se sientan a discutir cuál era el ideario político del FMLN, sino que solo suman las 5 organizaciones. Pasa por 1983 con la muerte de Ana María Marcial en Managua, pasa por 1992 cuando entregan las armas, pero también entregan ideas e ideales, la cúpula del partido, ¿verdad? Y pasa cuando se convierte en un partido electorero. O sea, es un proceso, no es que ahora se convirtieron en lo que son. Bien, vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos en los últimos minutos, Benjamín, la salida, o sea, ¿cuál es la salida única que hay sobre esto? Algunos dicen de que no hay 2, 3 salidas, que hay una. Entonces hablamos de eso, vamos a una pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, una salida habrá que encontrar a esto, Benjamín. Es decir, tiene que haber una salida. O sea, no creo que el país soporte de tanto tiempo continuar en eso, sobre todo una condición económica que tiene el país complicada, en muchos escenarios. Entonces,
¿Por dónde se sale? Mira, salida yo creo que no es tan difícil encontrarla. La solución, el problema, la solución de los problemas graves, porque al fondo ahí esto tiene raíces, ¿verdad? Estructurales. La salida yo creo que ya viene, ¿verdad? Por ahí. Ya hay manos que están meciendo la cuna, ¿verdad? Para que nazca la salida. Ya hablábamos del Senado de Estados Unidos, la administración Obama, la embajadora Ponte, la Unión Europea. Acordate que se está por firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea y nadie va a querer estar invirtiendo en un país como este. Bueno, ya se firmó en Tegucigalpa, es decir, ¿Sí? ya está firmado lo que... Sí, pero falta la parte ratificación, sí. Sí, y luego la ejecución que es para el próximo año. Correcto. Exacto. Bueno, gracias por la corrección. Pero El Salvador, por mucho que Estados Unidos haya querido presentarlo como el modelo de pacificación, democratización y de despegue, es el que menos inversión tiene en la región, en Centroamérica y en América Latina, ¿verdad? Menos inversión extranjera directa. O sea que estamos mal y con esto vamos a estar peor. Entonces, esto ya se va a arreglar. Sobre todo porque a Estados Unidos le interesa mantener a El Salvador como el modelo exitoso de sus políticas en América Latina y en la región centroamericana. Entonces, irremediablemente esto se le va a encontrar una salida y va a dejar en ridículo desde Funes hasta Sigfrido Reyes, pasando por todos los que han metido las patas en esto, porque las han metido, ¿verdad?, hasta el fondo. Entonces, yo no entiendo a Mauricio Funes cómo, dependiendo tanto de Estados Unidos, y siendo Estados Unidos quien lo ha sostenido, como lo ha sostenido, ¿verdad?, se mete en este lío, ¿verdad?, a opinar cuando mejor se hubiera quedado callado, pese a que tiene obligaciones constitucionales para velar por la tranquilidad del país. Claro, pero el presidente fijó oposición y eso está desde claro el principio, sí. Y sigue marcando posición. Sigue posiciones. haciendo ese ridículo decir de que no puede intervenir porque tiene trasfondo político la usurpación, la toma de los edificios, ¿verdad? Eso lo dijo ayer el director de la Policía Nacional Civil, pero el director de la Policía Nacional depende de Mauricio Funes, del ministro y de Mauricio Funes, o que el ministro de Justicia diga de que hay que consultar a Funes para que Funes le consulte al secretario jurídico y que éste diga de que solo con una solicitud de corte plena pueden intervenir en flagrancia. Por favor, ¿verdad? O sea, el día que te asalten vas a tener que esperar a qué dice el secretario jurídico, de Asuntos Jurídicos de Casa Presidencial. Entonces, yo creo que la salida se va a encontrar. La cuna la van a mecer hasta que el niño se esté quieto, ¿verdad? Hasta que se calme, y se va a calmar. Yo pienso un escenario posible, no digo que se va a hacer, de la renuncia de Ovidio Bonilla. Aunque ahorita diga que no, Peñate Polanco decía de que no iba a renunciar nunca, ¿verdad? Y renunció. Sería una posible salida elegante, ¿verdad? No de mi gusto, pero sería una posible elegante para el FMLN, la renuncia de Ovidio Bonilla y los otros magistrados. No sé qué tanto estarán dispuestos, porque... Ahora, pero eso implicaría volver entonces a que la Asamblea Legislativa tenga que decidir y puede ser, de la elección o ratificación de puede magistrados. Ser ganar, o sea, ratificación no existe en materia tiene que ser elección. Tiene que ser elección, porque no ha habido elección. Lo que hubo fue un nombramientos inconstitucionales ya declarados. Entonces, ¿pueden tomar decisión sobre 2009 siempre, elegir? Digo, si esto volviera a la 2006 y 2012. 2006, perdón. Y 2012. Exacto, sí. 2006, 2012, elegir, pero esto indica todo un proceso, o sea, que... lo pueden hacer express, sí, mañas tienen para hacer las cosas, ¿verdad? La cosa es llenar la forma, ¿verdad? Y dejar más o menos satisfechos a todos. Bueno, pero los partidos políticos tampoco estarán tan decididos a hacer eso, los que están apoyando a Ovidio Bonilla, en tanto eso supone entonces ceder a las decisiones de la Sala de lo Constitucional. Habrá que ver, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, ¿será que podemos ver al FMLN, GANA, PES y ACN echando reversa? Se verán cosas, signos de los tiempos, ¿verdad? Se verán cosas. Yo no descarto ninguna posibilidad, pero salida tiene que haber para esto. Solución de los problemas estructurales, porque así hubo salida para el 743, ¿te acordás? De que decían que no, el gran relajo, y terminaron derogándolo, ¿sí? Ahora el problema es la solución, porque después de lo del 743, apareció esto. Después de esto, en función de las elecciones del 2014 y 2015, podía aparecer otra cosa. Entonces, la solución para esto, y no es inmediata, pero hay que empezar a trabajarla, es que la gente entienda que los políticos son como el ratón de la computadora, como el mouse, que hay que apretarlos, ¿verdad?, mantenerlos presionados siempre y arrastrarlos para que funcionen. Si no, no van a funcionar para el bien común, que es el artículo 1 de la Constitución de la República. Bueno, entonces, pero para la salida no habrá cerrajero.
No, espero que no. Antes los magistrados cuando tomaban posesión llevaban con la familia, ahora tienen que ir con la familia y con el cerrajero. Bueno, increíble. Bueno, gracias, Benjamín. William, Muy gentil. un gusto. Terminamos de esta forma entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.